Bueno, estamos aquí en el Laboratorio de Divulgación de la Facultad de Física de la Universidad de Sevilla. Yo soy Gloria Huerta, soy vicedecana de Innovación Docente de este centro. Y bueno, este laboratorio es un laboratorio que se ha ido creando a lo largo de muchísimos años. Muchísimas personas han participado en la elaboración de los experimentos que forman parte de este laboratorio. Son experimentos que creemos que de forma amena pues explica las distintas áreas de la física. Y bueno, aquí pues podéis participa toda la comunidad universitaria de nuestro centro, tanto profesores como alumnos, como incluso PAS, técnicos de laboratorio, y está abierto para que toda esa comunidad pues participe en las actividades de divulgación que organizamos. Bueno, aquí hoy tenemos a Pablo García, que es profesor del Departamento de Electrónica y Electromagnetismo de esta facultad, profesor titular, y bueno, él viene a darnos una charla, nos ha hecho una serie de demostraciones experimentales que ilustran el comportamiento de las ondas. Te dejo, Pablo, con todas sus cosas. Bueno, gracias, Gloria, por la presentación y gracias a los asistentes, amigos todos que estáis ahora asistiendo. Espero que en diferido, pues, los alumnos interesados en los estudios de física lo vean en diferido, y cualquier pregunta, pues, siempre la podréis hacer por correo electrónico, ¿vale? Mi correo electrónico es pablogarcia@us.es. Entonces, Gloria os ha comentado que estamos en un laboratorio de la Facultad de Física, y en concreto es un laboratorio donde alumnos de los grados de Física y de Materiales vienen a hacer prácticas. Además, este laboratorio, pues también tenemos mucho material de divulgación. Y en la sesión de hoy, bueno, sería imposible mostraros todos los experimentos que tenemos para divulgación de la física. Entonces, en la sesión que he preparado es una pequeña muestra de experimentos que se concentran en torno a las ondas y fenómenos ondulatorios en general. ¿Vale? Entonces, para comenzar la introducción sobre ondas, tenemos aquí un experimento muy sencillo que consiste en unas varillas metálicas, y quizás para esto es mejor encender la luz y luego os pido que la apaguemos. ¿Vale? Estas varillas están unidas por un pequeño alambre que actúa a manera de muelle. Y entonces uno puede perturbar las varillas, o sea, hacer esto de aquí. Y lo que vemos es que en un sitio uno mueve las varillas, pero ese movimiento, esa perturbación, se propaga. ¿Vale? Entonces, para los estudiantes de secundaria, ¿vale? Quizás lo habéis estudiado ya o lo estudiaréis pronto. Cuando nos define lo que es una onda, así de manera muy general, es una perturbación que se propaga por un medio. Bueno, pues aquí la perturbación es que variamos la inclinación de la varilla, y el medio es el conjunto de varillas que están unidos por estos finos alambres. Entonces, bueno, pues aquí estamos generando unas ondas, y aquí tengo también un conjunto de varillas unidas. Lo podéis ver, creo que se puede ver en el vídeo, que son varillas más cortas, ¿vale? Y también puedo generar ondas. Entonces, bueno, esto es una onda porque tengo una perturbación que se propaga por un medio. Y podemos hacer una serie de experimentos. Estoy buscando una cajita. Ah, ya lo he encontrado. Estoy de vuelta. Simplemente he ido a buscar una pinza de cocodrilo,
Y esta pinza, cuando la pongo aquí, lo que hago es sujetar una varilla. Entonces, esa varilla ya no puede vibrar porque la tenemos sujeta, tenemos fija. Entonces voy a generar aquí la onda y lo que tengo es que cuando la onda llega a esta varilla se refleja y viaja de vuelta. ¿Vale? Entonces esto es un fenómeno que se llama la reflexión, o por ejemplo la reflexión de la luz en un espejo. Y si encuentro la frecuencia adecuada, fijaros que yo estoy moviendo la varilla a una determinada frecuencia, puedo conseguir que la onda que viaja en un sentido se sume con la onda reflejada, que viaja en sentido contrario, y la suma de las dos me da lo que se llama una onda estacionaria. ¿Vale? Una onda estacionaria, creo que podéis ver en el vídeo, que hay varillas que oscilan mucho y otras que prácticamente no oscilan nada. Entonces, la onda resultante no está viajando ni en un sentido ni en otro, por eso se llama onda estacionaria. ¿Vale? Entonces, antes os mostré, ¿vale? Me acuerdo de una cosa, no sé si todos conocéis la plataforma mediante la cual estamos retransmitiendo, pero hay un chat, ¿vale? Y también hay la posibilidad de levantar la mano. Entonces yo estoy pendiente tanto del chat como de que levantáis la mano y en cualquier momento me podéis interrumpir, ¿vale? Yo os doy la palabra. Bueno, pues entonces, ahora vamos a hacer otra experiencia que consiste en, fijaros, aquí tengo las varillas largas en las que viajan las ondas, se propagan, y aquí las varillas más cortas. No sé si se puede apreciar la diferencia que hay, que la velocidad en la que viaja la onda es menor para las varillas largas, ¿vale? Para las cortas, quizás cuesta más ver las cortas en el vídeo, la velocidad de propagación es menor. Y la experiencia consiste, pues, en acoplar estos dos medios, que son sobre los que se propagan las ondas, y acoplar los dos medios, pues, consiste en que voy a usar un tornillo para ponerlos juntos. De esta manera, vamos a ver lo que ocurre. Yo genero la perturbación aquí y se sigue propagando por el otro medio, el medio de las varillas más pequeñas. ¿Vale? Pero vamos a fijarnos ahora una vez más en la experiencia y vamos a prestar atención cuando la onda pasa de un medio a otro medio. Entonces, genero la perturbación y creo que habéis podido apreciar que la onda pasa al nuevo medio, al de las varillas pequeñas, pero también parte de la onda se ha reflejado. ¿Vale? Parte de la onda se refleja y vuelve. Entonces, esto ocurre con todo tipo de ondas. Todo tipo de ondas, cuando pasan de un medio a otro medio, parte de la onda se refleja y parte de la onda se transmite al nuevo medio. ¿Vale? Pues, por ejemplo, cuando la luz pasa del aire al agua, sabemos que parte de la luz se refleja en el agua y la luz también se transmite hacia el agua. ¿Vale? Estos dos fenómenos se llaman reflexión y refracción. Y ocurre con todas las ondas, siempre, fijaros, la diferencia es que en cada medio hay una velocidad característica en la que se propagan las ondas. Hola, Pepa. Gracias por asistir. Hola. Entonces, pues tenemos esos dos fenómenos con ondas, reflexión y refracción. Ahora voy a quitar
uno de estos bancos de ondas y voy a comenzar a hacer algunas pruebas con estos instrumentos que creo que todos conoceréis. Esto se llama un diapasón. Entonces, pues lo que voy a hacer es excitar el diapasón, o sea que le voy a dar con esta maza. Y el diapasón pues se pone a vibrar. Y lo que ocurre aquí es que, vale, ahora he parado, por eso habéis dejado de oír el sonido. Lo que ocurre es que el diapasón oscila a una determinada frecuencia. Y esa oscilación se transmite al aire. Son variaciones en la presión del aire que se propagan por el propio aire. En eso consiste el sonido, en una perturbación de la presión del aire que se propaga. Entonces, por ejemplo, este diapasón oscila 256 veces por segundo. Lo sé porque lo pone aquí, está indicado, pero podríamos hacer un experimento para determinar cuál es la frecuencia de vibración del diapasón. Para eso, pues, por ejemplo, vamos a usar un osciloscopio. Os voy a compartir ahora una aplicación que se llama osciloscopio virtual. ¿Vale? Y entonces, bueno, si ya estáis viendo estáis viendo la pestaña, ¿verdad?, del navegador, pues lo que estáis viendo aquí es como la pantalla de un osciloscopio. Y tenemos en el eje vertical, tenemos, bueno, la intensidad de la señal eléctrica y en el eje horizontal es el tiempo. Pero claro, vamos a ver, porque ya estáis viendo que aquí hay el trazo, que cuando yo hablo, pues aparece algo ahí, ¿verdad? Estamos usando el micrófono como entrada del osciloscopio. Entonces el micrófono lo que hace es que cuando le llega el sonido, cuando le llega la onda de presión, hace que una membrana oscile. Y esa oscilación se transforma en una señal eléctrica, que es lo que estamos visualizando en el osciloscopio. ¿Vale? Entonces, por eso digo que en el eje horizontal tenemos el tiempo y estamos observando la señal en función del tiempo. Bueno, voy a ir directamente ya al experimento, que sería excitar el diapasón. Voy a congelar un momento la imagen para que se vea. Ahora ya he parado el diapasón. Bueno, voy a hacer otra vez, a ver si consigo que se vea mejor. Sí, ahora me gusta más. Entonces, aquí lo que vemos es, bueno, una curva que se llama una curva sinusoidal. Tiene un máximo, un mínimo. Creo que hay una pregunta en el chat. Ah, gracias, Pepa. De manera que vamos viendo cómo la presión va oscilando en el tiempo, ¿no? Va pasando de un máximo a un mínimo, pasa por cero. Entonces, si nosotros aquí midiésemos el tiempo que hay entre un máximo y el siguiente máximo, ¿vale? Ese tiempo se llama el periodo de la oscilación. Voy a volver a la cámara. Voy a volver a la cámara, no sé si me estáis viendo ahora, compartir cámara. Así. ¿Vale? Entonces, de esa manera podemos determinar el tiempo en el que el tiempo en el que el diapasón completa una oscilación. Y la frecuencia, pues es la inversa de ese tiempo. ¿Sí? Entonces, este diapasón oscila a 256 Hz, o sea, 256 veces por segundo. Eso es lo que se llama la frecuencia natural de este oscilador.
Y el experimento consiste en que ahora tengo otro diapasón, claro, sí, exactamente, así va a ser mejor para que se puedan ver los dos diapasones. ¿Vale? Tengo otro diapasón, la diferencia de este otro diapasón, este de aquí, es que podemos mover este tornillo y el efecto de mover el tornillo, bueno, os lo voy a mostrar. ¿Vale? Ahora mismo damos una nota más aguda que la anterior, si el tornillo lo subo, ¿veis cómo puedo cambiar la nota que me da el diapasón en función de la posición del tornillo? De la misma manera que sabemos que en una cuerda de guitarra, dependiendo de donde pongamos la cejilla, podemos dar una nota u otra nota. ¿Vale? Entonces, son los dos diapasones, uno fijo y otro sintonizable. Y ponemos los dos diapasones, voy a poner aquí para que se vea más claro, uno al lado del otro. Y entonces, excito el primer diapasón, lo paro y no ha pasado nada. ¿Vale? No ha pasado nada. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a poner el tornillo de este diapasón en una posición fija, una posición que yo tengo aquí una marca para saber dónde tengo que ponerla. ¿Vale? Y ahora vuelvo a repetir el experimento. Excito el primer diapasón, lo paro y ahora lo que escucháis es el segundo diapasón. Escucha un poco flojo. A ver. Ahora lo que escucháis es el segundo diapasón. Y si lo paro, pues ya. Lo paro. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Pues al mover yo uno de los tornillos de este segundo diapasón, he seleccionado, bueno, hemos dicho, he sintonizado para que su frecuencia natural sea también 256 Hz. O sea, que la misma frecuencia que me genera este diapasón es la frecuencia a la que éste le gusta vibrar. Y entonces se produce el fenómeno de resonancia. ¿Vale? Esto es un tercer fenómeno característico de ondas, la resonancia. Y en la resonancia, pues bueno, quizás la forma más visual de explicarlo es, por ejemplo, cuando queremos en un columpio que una persona se balancee con el máximo de amplitud posible. Sabemos que uno no tiene que empujar de cualquier forma, no se trata de hacer mucha fuerza, ¿no? Porque si el columpio viene y ahora le das y luego aquí le vuelves a dar, empiezas a golpearlo con cualquier frecuencia, no consigues que el columpio oscile con mucha amplitud, ¿no? Lo que sabemos es que tenemos que empujar con la misma frecuencia con la que él, de manera natural, oscila. Entonces ahí tenemos fenómeno de resonancia, pero también, por ejemplo, la resonancia es muy importante cuando queremos sintonizar la radio y escuchar una determinada emisora, ¿no? A mí en la radio me están llegando las ondas electromagnéticas de todas las emisoras que podemos escuchar. Entonces, cuando uno va al dial de la radio y selecciona 100 puntos tanto, ¿qué significa eso? Significa que estás seleccionando la frecuencia a la cual hay un circuito eléctrico que oscila o que le gusta oscilar esa frecuencia. Digamos que estás seleccionando la frecuencia natural de oscilación de ese circuito eléctrico. Entonces, aunque a ti te estén llegando ondas con todas las frecuencias, el circuito solo se queda con aquellas que tienen la frecuencia que tú has seleccionado. Entonces vemos cómo el fenómeno de resonancia está en muchos sitios y tiene una importancia tecnológica muy importante.
Vale, voy a hacer un experimento más con los diapasones. Y para eso voy a mover uno de los tornillos, pero voy a mover muy poco. ¿Vale? El tornillo de este diapasón lo he desplazado un poco y ahora voy a excitar los dos diapasones. Yo esto no sé si se podrá apreciar en casa a través del micrófono, ¿de acuerdo? Pero aquí en el laboratorio ha sido muy claro que hemos tenido un sonido con la misma frecuencia con la que vibra el diapasón, pero la amplitud del sonido ha cambiado. Se escuchaba primero fuerte, luego flojo, fuerte, flojo. Estos son los batidos, se llaman batidos. Y es el resultado de sumar dos ondas que tienen frecuencias muy próximas. Yo al cambiar el tornillo de uno de los diapasones, pues he conseguido que su frecuencia natural sea un hercio, quizá entre 1 o 2 hercios menos. Creo que un hercio menos que los 256, lo que vibra este. ¿Vale? Y como decía, pues el resultado es que se escucha una nota que es una frecuencia intermedia entre los dos, pero con una amplitud modulada. Una amplitud que va oscilando con la misma frecuencia de un hercio, porque es la frecuencia de diferencia entre ambos diapasones. Esto nos sirve para explicar por qué es tan importante que antes de un concierto se afinen los instrumentos. Vamos, porque estamos viendo que pequeñas diferencias producen un efecto bastante desagradable. Bueno, pues ahora vamos a hacer otro tipo de experimentos de ondas y me voy a venir. Fanny nos pone la cámara por aquí. Sí, ahora vamos a apagar la luz. Dime, ¿por aquí así bien? De momento está bien así, sí, sí. Sí, sí. Bueno. Entonces, aquí lo que tenemos, bueno, se llama cubeta de ondas y consiste en una pequeña piscina donde hay unos cuantos milímetros de agua. ¿Vale? Aquí la profundidad serán 4 o 5 milímetros de agua. Y tenemos una varilla oscilando, que eso no se ve, sí. Esto está aquí. Sí, es aquí arriba, es esta pletina. Todavía no miramos abajo. Fanny, aquí arriba, la pletina. Vale, no, se veía bien como antes, sí. Vale, yo creo que aquí una pequeña pletina, bueno, una pletina no tan pequeña, que está oscilando a una cierta frecuencia. De hecho, yo puedo regular la frecuencia a la que oscila, ¿vale? Ahora mismo lo veo aquí en la pantalla que está puesto 55 hercios, o sea, que oscila 55 veces por segundo. Entonces, claro, si tengo esa plaquita que entra y sale en el agua, un poquito nada más, pero está entrando y saliendo en el agua, pues se va a generar unas olas, o sea, ondas. Las olas son unas ondas donde la perturbación es que la altura del agua cambia. La altura del agua cambia un poquito, o mucho, ¿no? Pero esa es la perturbación y se propaga por la superficie del agua. Entonces tengo una perturbación que se propaga, tengo una onda. Y entonces la onda, bueno, yo si miro aquí en el agua lo podría apreciar, pero se puede apreciar mucho mejor si lo proyectamos sobre la mesa. Entonces aquí, Fanny, si la cámara conseguimos... ¿Ahí abajo? Sí, bueno, es que te voy a poner para que lo veas, claro. Exactamente, aquí abajo, voy a poner la mano, estamos viendo la proyección. Bueno, una cosa quizá importante, porque aquí se ve una imagen estática. Yo he comentado que claro, que son olas que se están propagando por la superficie. Bueno, es importante tener en cuenta que estamos usando luz estroboscópica, ¿vale? Es una luz que se enciende y se apaga con una cierta frecuencia. Además, es justamente la misma frecuencia con la que generamos las olas. ¿De acuerdo? Si me enfocas a mí ahora... O sea,
Con la luz estroboscópica lo que conseguimos es que, por ejemplo, cuando sube la ola, iluminamos. Y ahora la ola baja, vuelve a subir, iluminamos otra vez. Entonces siempre estamos iluminando. En cada punto siempre iluminamos la ola cuando está en un máximo o con un mínimo. Entonces, de esa manera se consigue tener una imagen estática. Pero bueno, os digo yo que en la superficie del agua lo que estamos teniendo son olas que se propagan. Y vamos a hacer entonces un experimento que consiste en que, bueno, tengo aquí dos varillas que las puedo poner dentro del agua. Y entonces las pongo con las he puesto separadas y ahora si Fanny pone la cámara para que podamos ver la proyección sobre la mesa, pues bueno, voy a poner para que se vea mejor lo que pasa. Teníamos la ola, que por cierto, esta ola se dice que es una onda plana. Es una onda plana porque vemos, por ejemplo, veis que las líneas brillantes y oscuras son rectas, ¿verdad? Entonces, eso se dice que, bueno, que es una onda plana porque todos los puntos de la cresta de la ola, por ejemplo, están todos en la misma dirección. Y cuando llega esa ola y pasa por la apertura que hemos hecho, entonces la ola se sigue propagando. Tenemos onda plana, viene por aquí, la ola se sigue propagando y sigue siendo una onda plana. Pero el experimento consiste en ir cerrando la apertura. Entonces la apertura la vamos haciendo más pequeña, y aquí estamos encontrando el fenómeno al que quería llegar. Y el fenómeno es que ahora tenemos que detrás de la apertura la onda es circular. ¿De acuerdo? Y este es el fenómeno de difracción, ¿vale? Otro fenómeno que ocurre con todas las ondas. Y es que cuando la onda pasa por una pequeña apertura o cuando hay un pequeño obstáculo, la propagación ya no es rectilínea. ¿Vale? ¿Cuánto de pequeño? Vale, pues la clave está en que veamos la separación entre dos líneas brillantes aquí. Ahora mismo está muy deformado porque he movido el agua, ya se está parando, ¿no? La distancia entre dos líneas brillantes es la distancia entre dos crestas de olas consecutivas. Eso es lo que se llama longitud de onda, ¿vale? Eso es la longitud de onda. Y entonces, yo he tenido que hacer una apertura suficientemente pequeña. ¿Cómo? Pues comparable a la longitud de onda. Si es mucho más grande no se observa, pero ahora, que es aproximadamente igual, sí que se observa aquí claramente el fenómeno de difracción. Vale. Y un experimento más, un último experimento que podemos hacer con la cubeta de ondas es, bueno, voy a utilizar una pieza más para tener dos aperturas. Entonces, voy a corregir un poco. Entonces, aquí a un lado tengo una apertura y se me genera una onda circular. Se genera una onda circular por aquí y aquí tengo otra apertura y se genera otra onda circular. Y estas ondas que se propagan por la superficie del agua se encontrarán una con otra. Y cuando dos ondas se encuentran, lo que ocurre es el fenómeno de interferencia. Yo creo que mejor ahora, Fanny, no, si a mí, si me enfocas a mí ahora. Lo que quiero decir es que en una de las aperturas se está generando una ola. Bueno, una onda circular. En otra apertura, otra onda circular. Y habrá puntos de la superficie del agua en la que se encuentran las dos olas. Y en esos puntos, el resultado es que las dos ondas se suman. ¿Qué significa esto? Que si una onda llega con amplitud A, con altura A, y la otra llega
con altura A también, altura máxima. Entonces, en este punto, el resultado es que la ola tiene altura doble, por ejemplo, altura 2A. Pero habrá puntos del espacio donde pues viene la ola y llega con altura máxima A, pero la otra que venía por aquí llegará con altura menos A. Y al sumarlas, A menos A da 0. Entonces, tendremos puntos donde la onda, el resultado de sumar las ondas, de una amplitud doble, eso se llama interferencia constructiva, y en otros puntos tendremos interferencia destructiva. Esto es característico de las ondas y es completamente diferente de lo que hacen las partículas, ¿verdad? En bachillerato, primero de bachillerato, estudiáis los choques. Recordaréis, ¿no? Bueno, quizás lo estáis haciendo ahora, los choques elásticos, inelásticos. Eso es lo que ocurre cuando dos partículas se encuentran. Bueno, pues las ondas no chocan, las ondas lo que hacen es interferir. Es lo que hemos visto en este ejemplo. Bueno, entonces, como repaso de lo que llevamos ahora, tenemos que las ondas sufren reflexión y refracción. Resonancia es otro fenómeno que ocurre con las ondas. Y aquí, difracción e interferencia. Todos ellos son fenómenos de ondas. Entonces, bueno, vamos a hacer un último experimento. Lo apago aquí. Un último experimento, nos vamos a ir a donde está el láser. Aquí lo que tenemos es, bueno, esto es un láser normal, como los que se usan en las prácticas de ahora. Esto de aquí es el láser, ¿vale? Como el que se usan las prácticas de física. Y el láser vamos a hacer que pase el láser por una apertura muy pequeña, circular, que está aquí, en una placa. Ah, claro, se me ha preguntado. Entonces, bueno, ya justo antes de empezar la sesión, ya me he encargado de alinearlo para que el láser, a ver si aquí está, veis el punto, para que pase por un orificio muy pequeño. Y ahora, en una pantalla que tenemos aquí, podemos ver el resultado. Y el resultado, bueno, luego os voy a enseñar una foto que he hecho hace un momento. ¿Se ve? Sí. No sé si llega a apreciarse en casa que hay varios anillos brillantes y anillos oscuros, ¿vale? Anillos rojos y un disco central brillante. Voy a poner la imagen. Voy a compartir una imagen que tengo aquí. A ver, tengo que compartir, por ejemplo, toda la pantalla. Eso es. Bien. ¿Vale? Entonces, esto es una foto, vamos, que he hecho con el teléfono, de lo que se ve en esa pantalla. Y lo que os quería decir, que no sé si se ha podido ver anteriormente, es que tenemos anillos brillantes y anillos oscuros. Anillos brillantes, anillos oscuros. Y el centro, bueno, aquí se ve, en esta foto ha salido el centro muy, muy, muy brillante. ¿De acuerdo? El disco central tan brillante se llama disco de aire. Y los anillos brillantes, pues se llaman anillos de aire. ¿Vale? Y esto lo que demuestra es que la luz sufre difracción. Entonces, este experimento tiene una importancia histórica porque durante siglos, desde tiempos de Newton, existió el debate entre los físicos sobre si la luz era una onda o una partícula. Por ejemplo, Newton era defensor de la teoría corpuscular, que significa que la luz está compuesta de ondas. Y en el siglo XIX, cuando se hace este experimento, pues se responde
parece tajantemente, ¿no?, a la pregunta si la luz sufre difracción y la difracción es un fenómeno ondulatorio, pues es que la luz es una onda y ya el debate queda zanjado. Esto demuestra que la luz es una onda, pero aquí no acaba la historia. Luego llega el siglo XX y otra serie de experimentos parecen indicar que la luz, o indican que la luz también tiene comportamiento de partículas. Pero, bueno, aquí acabamos las demostraciones y el que quiera saber más, pues le esperamos en la Facultad de Física. Gracias por vuestra atención.